Hay momentos en los que sientes que algo dentro de ti se apagó. Ya no tienes la misma energía, la misma motivación, la misma conexión con la vida. Te levantas cansado, incluso después de dormir. Pierdes interés en cosas que antes te hacían sentir vivo. Y lo peor, no sabes por qué. Entonces empiezas a pensar, ¿será que estoy deprimido o hay algo más que no estoy entendiendo? ¿Por qué? ¿Y si lo que estás sintiendo no es depresión? ¿Y si en realidad tu frecuencia está bajando? Lo que casi nadie te explica es que cuando tu energía cambia, tu percepción de la vida también cambia. Y hay una señal silenciosa, invisible, que aparece antes de que todo colapse por completo. Si no la reconoces a tiempo, puedes pasar años creyendo que algo está mal contigo, cuando en realidad, tu alma solo está intentando decirte algo. En este video vas a entender por qué te sientes así, qué está pasando realmente en tu campo energético, y cómo diferenciar entre depresión y un descenso de frecuencia. Porque una de estas dos cosas cambia completamente tu destino. Hay una sensación difícil de explicar, como si algo dentro de ti ya no estuviera en su lugar. No es un dolor físico, no es algo que puedas señalar con claridad, pero está ahí, acompañándote en silencio todos los días. Es ese vacío que aparece incluso cuando todo parece estar bien por fuera. Es esa desconexión sutil que te hace sentir distante de tu propia vida, como si estuvieras observando todo desde lejos, sin realmente participar. Y entonces empiezas a cuestionarte, ¿qué me está pasando? Porque no hubo un evento específico, no hubo una gran pérdida, no hubo algo evidente que justifique este estado, y aún así, lo sientes. Sientes que algo cambió. Cosas que antes te emocionaban ahora parecen pesadas, conversaciones que antes fluían ahora te agotan, y momentos que deberían ser ligeros se sienten densos, casi difíciles de sostener. Es como si la vida hubiera perdido un poco de color, como si todo estuviera ligeramente apagado. Y lo más inquietante no es solo lo que sientes, sino el hecho de no entender por qué lo sientes. Entonces la mente intenta encontrar respuestas, intenta encajar esa sensación en algo conocido, en algo lógico, y muchas veces la única explicación que aparece es, tal vez estoy mal, tal vez es depresión. Pero incluso esa palabra no termina de encajar del todo, porque en el fondo, hay una parte de ti que sabe que hay algo más profundo ocurriendo, algo que no tiene que ver solo con tu mente, ni solo con tus emociones. Es como si tu interior estuviera intentando decirte algo, pero en un lenguaje que todavía no sabes interpretar. Y mientras intentas seguir adelante, cumplir con tus responsabilidades, mantener la rutina, hay una parte de ti que se siente cada vez más distante, más desconectada, más silenciosa. Como si poco a poco te estuvieras alejando de ti mismo, sin darte cuenta exactamente de cuándo empezó todo. Y cuando empiezas a observar con más atención lo que estás sintiendo, te das cuenta de que no es solo una sensación vaga. Hay señales claras, aunque muchas veces pasan desapercibidas. El cansancio, por ejemplo, ya no es un cansancio normal. No es el tipo de agotamiento que desaparece con una buena noche de sueño. Es un cansancio que permanece, que se instala en el cuerpo desde que despiertas y te acompaña durante todo el día, como si tu energía no lograra recargarse por completo. Incluso tareas simples empiezan a parecer más pesadas de lo que deberían. Levantarte, concentrarte, tomar decisiones, todo requiere un esfuerzo mayor. Y poco a poco, sin que lo notes, comienzas a posponer cosas, a evitar situaciones, a reducir tu participación en la vida. No porque no quieras, sino porque algo dentro de ti no responde como antes. Al mismo tiempo, la motivación empieza a desvanecerse. Aquello que antes te generaba entusiasmo ahora parece distante, casi irrelevante. No hay impulso, no hay ese fuego interno que te movía. Y eso genera una confusión profunda, porque tu mente sigue queriendo avanzar, sigue teniendo ideas, deseos, planes, pero tu energía no acompaña ese movimiento.
Es como si hubiera una desconexión entre lo que piensas y lo que sientes. También aparece una tendencia al aislamiento. No necesariamente porque quieras estar solo, sino porque interactuar con otras personas se vuelve más agotador de lo normal. Conversaciones simples pueden parecer drenantes, ambientes cargados pueden afectarte más de lo que solían, y poco a poco comienzas a buscar espacios de silencio, de distancia, sin entender completamente por qué. Y en medio de todo eso, surgen pensamientos repetitivos, dudas, cuestionamientos, una especie de ruido mental constante que gira alrededor de lo mismo. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Cuándo voy a volver a ser como antes? Pero cuanto más intentas encontrar una respuesta desde la lógica, más confuso se vuelve todo. Porque lo que estás experimentando no siempre responde a una causa visible. Y ahí es donde muchas personas se pierden, creyendo que todo esto es solo algo mental, cuando en realidad puede haber algo mucho más profundo ocurriendo dentro de su energía. Y es aquí donde necesitas mirar más allá de lo que siempre te enseñaron, porque lo que estás sintiendo no comienza solo en la mente, ni termina en tus emociones. Todo tiene que ver con tu frecuencia. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sostienes, cada experiencia que atraviesas, emite una vibración. Y esa vibración crea un estado interno que define cómo percibes la realidad. Cuando tu frecuencia está alta, te sientes ligero, conectado, presente. Hay claridad, hay dirección, hay una sensación de flujo natural con la vida. Pero cuando esa frecuencia comienza a descender, algo cambia. No de forma brusca, no de un día para otro, sino de manera gradual, casi imperceptible. Tu energía empieza a volverse más densa. Tu campo energético, que antes fluía con armonía, comienza a cargarse. Y esa carga no siempre viene de un solo lugar. Puede ser acumulación emocional no procesada, estrés sostenido, ambientes que drenan, relaciones que consumen tu energía, pensamientos repetitivos que te mantienen en un mismo estado vibratorio durante demasiado tiempo. Todo eso empieza a pesar. Literalmente. Y cuando tu frecuencia baja, tu percepción también cambia. No es que la vida se vuelva más difícil de repente, es que tú comienzas a experimentarla desde un estado más denso. Lo que antes parecía manejable ahora se siente abrumador. Lo que antes tenía sentido ahora se vuelve confuso. Lo que antes te motivaba ahora pierde fuerza. No porque haya desaparecido, sino porque tu energía ya no está alineada con eso. Es como intentar ver con claridad a través de un vidrio empañado. La realidad sigue siendo la misma, pero tu forma de percibirla está alterada. Y ahí es donde muchas personas se equivocan. Piensan que el problema está en su vida, en sus circunstancias, en lo que les rodea, cuando en realidad, lo que cambió fue su frecuencia interna. Tu campo energético actúa como un filtro invisible. Define cómo sientes, cómo interpretas, cómo reaccionas. Y cuando ese campo se debilita o se densifica, comienzas a perder conexión contigo mismo. Pierdes energía, pierdes claridad, pierdes esa sensación de estar verdaderamente presente en tu propia vida. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir desde un estado más bajo, creyendo que esa es tu nueva normalidad, cuando en realidad es solo el reflejo de una frecuencia que ha descendido. Y cuando empiezas a mirar esto desde una perspectiva más profunda, todo cobra otro sentido. Porque no se trata solo de energía en un nivel superficial, sino de una desconexión más sutil entre tu conciencia y tu esencia. Tu alma no se comunica con palabras, no te envía mensajes claros como la mente. Se comunica a través de sensaciones, de estados internos, de cambios en tu energía. Y muchas veces, ese descenso de frecuencia no es un error, es una señal. Hay momentos en la vida en los que ya no puedes sostener la misma versión de ti. Lo que antes encajaba, lo que antes parecía suficiente, comienza a sentirse vacío. Rutinas, relaciones, ambientes, todo empieza a perder sentido, aunque desde afuera parezca que todo sigue igual. Y eso genera una incomodidad difícil de explicar,
porque no es algo que puedas resolver simplemente haciendo más o intentando ser como antes. En realidad, es lo contrario. Es una invitación a detenerte, a mirar hacia adentro, a cuestionar lo que estabas sosteniendo sin darte cuenta. En muchos procesos de despertar espiritual, este descenso de frecuencia aparece como una fase de transición. No es que estés retrocediendo, es que estás soltando capas antiguas que ya no están alineadas con quien estás empezando a ser. Pero ese proceso no siempre se siente expansivo o luminoso. A veces se siente denso, confuso, incluso doloroso, porque implica atravesar lo que evitaste, lo que acumulaste, lo que guardaste en silencio dentro de tu campo energético durante mucho tiempo. Tu conciencia empieza a expandirse, pero tu energía aún está liberando lo viejo. Y en ese punto intermedio, aparece esa sensación de vacío, de desconexión, de no saber exactamente quién eres ahora. Ya no eres la versión anterior, pero aún no te sientes completamente alineado con la nueva. Y esa incertidumbre puede hacerte pensar que algo está mal contigo, cuando en realidad estás en medio de un proceso profundo de transformación. El problema es que casi nadie habla de esta fase. Se habla del despertar como algo positivo, como claridad, como paz, pero no se habla de este espacio intermedio donde todo se siente inestable, donde tu energía baja para reorganizarse, para recalibrarse, para soltar lo que ya no puedes sostener. Y si no entiendes esto, es fácil confundir este proceso con un problema emocional, cuando en realidad es un movimiento de tu propia conciencia intentando llevarte hacia un nivel más alto de alineación contigo mismo. Y cuando tu frecuencia comienza a bajar, tu cuerpo, tu mente y tu energía empiezan a enviarte señales mucho más claras. Señales que, si aprendes a reconocer, pueden mostrarte exactamente lo que está ocurriendo dentro de ti. El primer indicio suele ser una sensación constante de pesadez. No es solo cansancio, es como si todo dentro de ti se volviera más lento, más denso, como si cada acción requiriera más esfuerzo del habitual. Incluso descansar deja de ser suficiente para recuperar tu energía. Otro síntoma muy común es la pérdida de conexión emocional. No necesariamente sientes tristeza profunda, pero tampoco sientes alegría real. Es como si estuvieras en un punto neutro, donde nada te afecta demasiado, pero tampoco nada te llena. Una especie de vacío silencioso que se vuelve parte de tu día a día. También puedes notar que tu sensibilidad aumenta. Lugares con mucha gente, ambientes cargados o incluso ciertas personas empiezan a drenarte más rápido. Lo que antes tolerabas sin problema ahora te agota en poco tiempo. Y eso no significa debilidad. Significa que tu campo energético está más vulnerable, menos protegido, más expuesto a influencias externas. Otro signo importante es la desconexión contigo mismo. Te cuesta tomar decisiones, dudas más de lo normal, sientes que perdiste claridad. Es como si hubieras dejado de escucharte. Tu intuición, que antes te guiaba de forma natural, ahora parece lejana o confusa. Y hay algo más, algo que muchas personas no perciben al principio. Empiezas a perder presencia. Estás físicamente en los lugares, pero tu mente está dispersa, tu energía no está completamente ahí. Como si una parte de ti estuviera ausente, desconectada del momento presente. Todos estos síntomas pueden parecer independientes, pero en realidad forman parte del mismo patrón. Son señales de que tu frecuencia ha descendido y tu energía ya no está en equilibrio. Y cuanto más tiempo permaneces en ese estado sin entenderlo, más normal se vuelve para ti. Hasta que un día te das cuenta de que ya no te sientes como antes, y ni siquiera sabes en qué momento comenzaste a alejarte de tu propia esencia. Y el verdadero problema no es solo lo que sientes, sino lo que ocurre cuando decides ignorarlo. Porque cuando este estado se prolonga en el tiempo, tu energía no se mantiene igual, se sigue densificando. Poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a adaptarte a esa versión más baja de ti mismo. Lo que al principio te parecía extraño, incómodo, incluso preocupante,
empieza a volverse familiar. Y ahí es donde muchas personas quedan atrapadas. Cuando ignoras estas señales, empiezas a tomar decisiones desde un estado energético debilitado. Aceptas cosas que antes no aceptarías, toleras situaciones que no están alineadas contigo, te conformas con menos, no porque quieras, sino porque tu energía ya no tiene la fuerza para sostener otra realidad. Tu estándar interno baja sin que lo notes, y con él, baja también la calidad de tus relaciones, de tus elecciones, de tu forma de vivir. También ocurre algo más sutil, pero muy poderoso. Empiezas a perder dirección. No necesariamente dejas de hacer cosas, sigues funcionando, sigues cumpliendo, pero sin una conexión real con lo que haces. Es como avanzar en automático. Y cuanto más tiempo permaneces en ese modo, más te desconectas de tu propósito, de lo que realmente te mueve, de lo que da sentido a tu vida. Además, tu campo energético se vuelve más permeable. Al estar debilitado, absorbes con mayor facilidad emociones, cargas y energías externas. Te afecta más lo que ocurre a tu alrededor, te drenan más las personas, te pesan más los ambientes. Y sin darte cuenta, comienzas a cargar no solo con lo tuyo, sino con lo de otros. Y lo más importante, comienzas a creer que esa versión apagada eres tú, que esa falta de energía es parte de tu personalidad, que esa desconexión es tu nueva forma de ser. Y ahí es donde el problema se vuelve más profundo, porque ya no estás solo experimentando un estado, estás empezando a identificarte con él. Pero la verdad es que no naciste para vivir desde esa densidad. Ese no es tu estado natural. Es solo el resultado de una frecuencia que ha descendido y que, si no se atiende, puede seguir alejándote cada vez más de quien realmente eres. Y aquí es donde todo cambia, porque la verdadera revelación no es que estés roto, ni que algo dentro de ti haya dejado de funcionar. La verdad es mucho más profunda, y también mucho más liberadora. No estás deprimido, estás desalineado. Tu frecuencia no ha desaparecido, solo ha descendido. Y eso significa que también puede elevarse nuevamente. Todo lo que has sentido hasta ahora no es un castigo, no es una falla, no es algo que debas esconder o negar. Es un mensaje, un llamado silencioso de tu propia energía, de tu propia conciencia, invitándote a detenerte y a mirar hacia adentro. Porque algo en tu vida, en tu forma de pensar, en lo que estás sosteniendo, ya no está en coherencia con quien realmente eres. Y cuando empiezas a comprender esto, algo dentro de ti se reorganiza. Dejas de luchar contra lo que sientes y comienzas a escucharlo. Dejas de verte como alguien perdido y empiezas a reconocerte como alguien en proceso. Porque esto no es el final de tu energía, es el inicio de una reconexión más profunda contigo mismo. Tu frecuencia no se eleva forzándote a ser positivo, ni ignorando lo que sientes. Se eleva cuando te vuelves consciente, cuando eliges soltar lo que te pesa, cuando empiezas a cuidar tu energía, cuando vuelves a habitar tu cuerpo, tu presente, tu verdad. Y poco a poco, esa sensación de vacío comienza a transformarse. La claridad regresa, la conexión vuelve, y te das cuenta de que nunca te perdiste, solo te habías desconectado por un momento. Porque dentro de ti sigue existiendo esa versión alineada, esa energía ligera, esa presencia auténtica. Solo estaba esperando a que la escucharas. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te sentiste así, sin entender realmente por qué? Cuéntamelo en los comentarios, porque tu experiencia también puede ayudar a otros a despertar. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete a Lumen Sagrado, porque aquí vas a empezar a entender lo que tu energía lleva tiempo intentando decirte.